Buenos días para todos, un fraternal saludo en el Señor, bendecido jueves en este día tan hermoso que el Señor nos regala. Un abrazo muy grande para quienes se conectan a esta hora de la mañana con nosotros a través del canal personal Padre Carlos Yepes y a través del canal institucional Amén Comunicaciones. Seguimos avanzando en este mes de octubre con la temporada Padre Nuestro, líbranos del mal, como el Padre Carlos siempre nos ha hecho énfasis, la primera frase de la oración del Padre Nuestro y la última frase de la oración del Padre Nuestro. Hoy vamos entonces a hablar de una sexta arma espiritual, porque durante todo el mes hemos venido hablando precisamente de las armas espirituales que nos ayudan a combatir el mal. Buenos días, Padre Carlos, ¿cómo amaneció? Un cariñoso saludo para ti, Joana, para Emilio, que está en la producción, para todas las personas que se van conectando a esta hora de la mañana o luego van a ver en diferido esta reflexión, tanto en YouTube como en Facebook, en nuestra página institucional, tú lo decías, y en la página personal. Estamos hablando precisamente de cara al final del mes, donde se hace un poco apología de brujitos y del mal y de noche de brujas y demás. Pensábamos en una temporada que hablara del bien, que el bien fuera noticia, fuera titular de prensa. Sin embargo, todos hemos sentido la acción del mal en nuestra vida y de una manera muy simple y muy pedagógica les hablamos de 8 programas, 8 armas espirituales para precavernos frente al mal. Hablamos de una primera arma que es la palabra de Dios, las promesas de Dios que son fortaleza para nuestra vida, nos acompañan y nos sostienen. Y esto es tan bonito. Uno, por ejemplo, los salmos, en lo personal, a mí me enriquecen muchísimo. Esas promesas, bendiciones contenidas a lo largo de la Biblia. Entonces, la palabra de Dios es un arma espiritual para uno fortalecerse cuando está tentado de desánimo, cuando está tentado de desesperanza o de abandonar la fe. Decíamos que una segunda palabra era la tierna devoción a la Santísima Virgen María, y ella es una protectora y una madre que se pone a la vanguardia, adelante, al momento de defendernos de los peligros y defendernos del mal. Lo digo de una manera muy sencilla. Siempre el último acto que hago antes de acostarme es darle la bendición en mi casa, y mi madre que está ahí me da la bendición. Mi mamá siempre es bendición muy de mamá. Me dice mi hijo que me dio lo libre de todo mal y peligro. Siempre es esa bendición. Las madres son mucho de proteger a sus hijos y pedir la bendición que nos libre de todo mal y peligro. Luego hablamos de una tercera arma. Ya no es la palabra, la imagen maternal de María, Madre del Cielo, sino que hablamos de la Eucaristía y el poder de la Eucaristía cada día, cómo nos fortalece, cómo nos sostiene, cómo nos anima, cómo no una misa en redes sociales nunca puede reemplazar el estar presencialmente o el poder comulgar a Cristo pan de vida. Entonces es un arma muy poderosa. En una cuarta arma hablamos de la oración, saber que el Señor nos invita a orar para no caer en la tentación, nos invita a orar para estar siempre vigilantes, nos invita a orar para sentir la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida, que es un arma espiritual muy importante. La palabra, la Virgen Santísima, la Eucaristía, la oración. Y tú di la quinta palabra, Joanita.
La quinta palabra fue la confesión, el sacramento de la confesión y la dirección o la dirección espiritual. Y de hecho, Padre, en este momento es una oportunidad para quienes están llegando y no han escuchado de pronto las armas anteriores, invitarlos a que finalizado este espacio, pues vayan y vean. Y también formularles una pregunta a quienes sí nos han estado acompañando cada martes y cada jueves, preguntarles con cuál arma se identifican más. Si bien esto es como un equipaje donde todos nos estamos llenando de todas estas armas que nos van a ayudar a tener una madurez espiritual, con cuál se han identificado, cuál sienten que les ha hecho más bien en sus vidas o cuál han puesto en práctica durante estos días. Y ahora sí, vamos entonces con la sexta arma espiritual, Padre, que es de la cual vamos a hablar el día de hoy. ¿La presento usted o la presento yo? Preséntala tú, Joana, tranquila. El Espíritu Santo, Padre. Muchas veces el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, nosotros lo desconocemos y no reconocemos ese bien que puede hacernos. De hecho, nosotros antes de iniciar el programa, cuando hacemos una oración, y usualmente lo hacemos mucho, decimos, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Padre, ¿cómo podemos identificar que el Espíritu Santo es esa arma espiritual tan poderosa en nuestro desarrollo espiritual? La Iglesia en la historia de salvación habla de la acción de la Trinidad, no de manera exclusiva en un momento determinado, pero sí de manera preponderante. En los tiempos de la creación del universo, en la acción de Dios Padre, Creador, en los tiempos de la liberación de Israel, es el tiempo del Espíritu trabajando a través de los profetas o actuando, obrando a través de los profetas, de los reyes, de los hombres de Dios, de los patriarcas, guiando al pueblo de Israel. Son acciones puntuales, pero llegados los nuevos tiempos, hay el tiempo cristocéntrico, que es el tiempo de Jesús hace 2000 años, 33 años de su vida y de manera particular 3 años de ministerio o servicio público, con su palabra, con sus milagros, con sus sanaciones, con su ejemplo de vida, con su espíritu, transmitido luego a los discípulos. Fue una época ya no patrocéntrica, el Padre, ya no cristocéntrica solamente la época de Jesús, sino que él empieza a hacer un anuncio: yo me voy, pero les voy a enviar el Espíritu Santo. Conviene que yo me vaya para que el Paráclito venga a ustedes. Se necesita de mi ausencia para la nueva presencia del Espíritu. Y ya no son los tiempos entonces del Padre patrocéntricos, no son los tiempos de Cristo, cristocéntricos, sino los tiempos del Espíritu Santo, neumatocéntricos. Se dice neumatos del griego, de ahí viene neumático, soplo, espíritu, ruaj en arameo, espíritus en latín, espíritu en castellano, el soplo o aliento de vida. La Iglesia retomó, pasados 20 siglos, en el Concilio Vaticano II, retomó muy fuertemente la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y lo definió de esta manera. Hace 60 años, en el Concilio Vaticano II, dijo: el Espíritu Santo es el gran presente y sin embargo es el gran desconocido en la Iglesia, el gran presente y el gran desconocido. Yo recuerdo en el periódico local de nuestra ciudad, habían páginas enteras en la sección de clasificados cuando yo era muy joven, dedicadas y se pagaba la publicación: gracias Espíritu Santo por el favor recibido, familia Ramírez Restrepo, cualquier nombre estoy dando. Eso indica que la gente invocaba el Espíritu Santo y pedía la acción de él. Y hoy hay muchos movimientos en el mundo del cristianismo no católico, el pentecostalismo, en el mundo católico, la renovación carismática católica, que tienen muy, muy fuerte todo el tema de la efusión del Espíritu Santo, la nueva vida del Espíritu Santo en nosotros. Por eso hay que pedirlo, invocarlo como el gran compañero en el viaje de la vida, que nos auxilia, que nos guía, que es ese maestro interior.
Padre, de hecho, usted me quitó la palabra y la pregunta que iba a hacerle, porque si bien el Espíritu Santo es ese regalo, esa promesa del Padre, muchas veces es el gran desconocido. Entonces, nosotros vamos a hablar de 5 maneras como obra, como actúa el Espíritu Santo, de modo que nosotros podemos tenerlo presente en la vida, porque es que a veces obra en nosotros, pero no somos conscientes que es ese Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces vamos a empezar de manera puntual con la primera, y es que el Espíritu Santo permite que nosotros demos testimonio de Dios, permite que demos testimonio de Dios. ¿Cómo así? Yo pienso, Padre, que es esa unción del Espíritu Santo que hace que nosotros de manera personal empecemos dando el testimonio, de ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, o cómo podemos interpretar eso de dar testimonio de Dios. María es la testigo de la presencia de su Hijo, porque el mismo ángel la llama la llena de gracia, entiéndase, la llena del Espíritu de Dios, la llena del Espíritu de Dios, y ella es testigo de la acción de Dios en su vida. Los profetas son testigos de la acción de Dios en su vida, y uno da testimonio cuando uno, por ejemplo, como el evangelista Juan, dice a propósito de la lectura y la composición de su evangelio, de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, de lo que somos testigos, de eso les hablamos y eso les anunciamos. Y se trata de que la fe no sea simplemente el aprendizaje de una doctrina, aunque hay una doctrina en el cristianismo, la celebración de una ritualidad, una liturgia, aunque hay liturgia y ritualidad en el cristianismo, la obediencia a una moral, a una ética, aunque hay una moral evangélica en el cristianismo. El cristianismo es más que una doctrina, es más que una ritualidad, es más que una moral, y si se quiere, más que una normatividad, unas normas o reglas. El cristianismo es sobre todo la experiencia de la vida nueva que nos viene por el Espíritu de Dios, podríamos decir también el Espíritu resucitado en nosotros. Cuando Jesús habla, mi Padre y yo somos uno, muestra una profunda unidad, Padre e Hijo. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, pero también entendemos cuando Él dice, conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, es porque en el fondo está diciendo, es mi presencia de otra manera. Y la iglesia ha entendido esto perfectamente, que son tres realidades, tres personas, pero una misma esencia, tres personas distintas y el mismo Dios verdadero. Entonces, los tiempos que hoy tenemos no son tanto los tiempos patrocéntricos del Padre, los tiempos cristocéntricos del Hijo que vino y partió al encuentro y está a la derecha de Dios Padre. Son los tiempos neumatocéntricos del Espíritu Santo, y es invocarlo, clamarlo, pedirlo en la vida para que Él nos asista, para que Él nos ilumine y nos permita dar testimonio. Termino con esto, Joana. En el diálogo de Jesús con Nicodemo, cuando él, siendo un hombre de buena intención, le dice a Jesús, pero tú dices que hay que nacer de nuevo, ¿cómo puedo volverme a meter de nuevo en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no se habla de un nacimiento, Nicodemo, de un nacimiento en ese sentido físico, material, hablo de un nacimiento espiritual, el que nace del agua o solo el que nace del agua y del espíritu es una criatura nueva. Ese espíritu de adopción que nos hace llamar a Dios, Abba, Padre, y recibimos desde el bautismo, es la acción regeneradora, es la acción creadora del Espíritu Santo en nosotros. Muy bien. Bueno, Padre, en un segundo momento de cómo obra el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que nos ayuda a orar en momentos de profunda debilidad. A veces cuando nosotros tenemos esos momentos de fragilidad, lo que tendemos es a alejarnos o a hacer una oración equivocada. Pero hay una cita bíblica que precisamente nos habla hermosamente de lo que el Espíritu Santo hace en esos momentos, que es Romanos 8, en el capítulo 8, versículo 26, donde nos dice que frente a esa oración que hacemos, el Espíritu de Dios con gemidos que no se pueden a veces describir con palabras, nos ayuda a pedirle al Padre conforme a su voluntad. Entonces, es en ese momento, Padre,
cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que obre en nosotros, o aunque no le pidamos, Él está orando por nosotros. ¿Cómo es eso? Él ora en nosotros y nos abre a la acción de trascender, nos abre al Padre Dios. Él ora en nosotros. Mm, Encontramos este texto precioso que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Inefable es lo que no se puede expresar con palabras, expresiones que trascienden el mero lenguaje humano. Y esa es la acción del Espíritu cuando uno dice me siento árido, me siento seco para hablarle a Dios, no lo siento vivo en mi vida. Invoca, clama al Espíritu Santo en esos momentos de aridez donde quizás el mal te ha resecado la vida, donde te genera dispersión, distracción, la asedia, una pereza, un desgano por la vida del espíritu, asedia o asedia, y uno aprende esa verdad suprema, invocando al Espíritu Santo, nos elevamos. De hecho, la Iglesia ha entendido que el alma de toda la evangelización, dirá Evangelii Nunciandi con Pablo VI, el alma de toda evangelización se da por la acción del Espíritu Santo. No es la elocuencia humana, no son las palabras, es la acción de Dios a través de unas palabras, la acción del Espíritu de Dios trabajando, actuando en la vida de cada uno de nosotros. Padre, y en esos momentos donde de pronto no hay sequedad, sino que pues estamos en una relación que consideramos constante y formidable con el Señor, es el Espíritu Santo en ese momento el que cuando a veces nosotros no sabemos pedir como nos conviene, que lo dice muy bien la palabra, sino que estamos de pronto desenfocando esa oración y acomodándola a nuestra conveniencia, el Espíritu también en ese momento nos ayuda a que seamos conscientes de que lo que estamos pidiendo no va a ser para nuestro bien. Sí. Los evangelios señalan varios títulos sobre la acción del Espíritu Santo. Lo llaman el Espíritu Defensor, el Espíritu Paráclito, el Espíritu Intercesor, el Maestro Interior, el Espíritu Consolador, el Espíritu Santificador, el Espíritu de la verdad, que nos llevará a la verdad completa. A veces uno está confundido y uno cree que lo que está decidiendo o cómo está actuando, cómo está viviendo es lo mejor. Y el Señor nos muestra que tal vez eso no es tan claro. En el texto precioso del Evangelio de Lucas, que es el evangelista por excelencia de la oración, y tú tocas el tema de cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros en el momento de la oración con gemidos inefables, nos dice la parábola que si un padre, siendo imperfecto, sabe dar cosas buenas a sus hijos, y en vez de si le pide pescado no le da una piedra, o si le pide pan no le da una piedra, si le pide pescado no le da una serpiente. Termina la parábola diciendo esto: si sus papás son humanos y son imperfectos, y si usted pide pan no le da una piedra, cuánto más nuestro Padre del cielo, que es perfecto, no les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Entonces aquí es clamar y decir: Señor, me siento ciego para tomar decisiones. ¿Cuál es no mi voluntad, sino la voluntad tuya sobre mi vida? Porque uno piensa todo el tiempo que lo mejor para la vida de uno es la propia voluntad, y olvida radical y dramáticamente que lo mejor para la vida nuestra es la voluntad de Dios sobre nosotros, por encima de nuestra voluntad, y a veces en contravía, en oposición a nuestra propia voluntad. Por eso hacer la voluntad de Dios no es fácil, porque implica cruz, porque implica paradojas, porque implica morir a uno mismo, pero ahí está el Espíritu Santo guiándonos, sosteniéndonos, animándonos. Entonces, Padre, podríamos afirmar que en medio de toda oración siempre debemos pedir la presencia del Espíritu Santo para que venga Y, precisamente en ayuda de esa y, debilidad que, y que no hay,
y perdóname, Joana, y que no hay verdadera oración si no es a través del Espíritu de Dios. Ujú. Muy bien, bueno, súper importante porque realmente a veces uno entra a la oración y no pide ese, como ese avivamiento del Espíritu Santo, que si bien nos acompaña desde el bautismo, desde nuestra iniciación cristiana, pues nosotros sí lo dejamos ahí como que el desconocido y no lo avivamos en nuestra experiencia de fe. Sí, así es, así es. Bueno, Padre, en un tercer momento entonces de cómo obra el Espíritu Santo para alejarnos del mal, es que precisamente usted lo mencionó ahorita, es un espíritu de verdad, nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Hay también una cita bíblica, Padre, que nos dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar muchas cosas y nos va a recordar todo lo que Jesús, todo lo que Dios nos ha enseñado ya. Entonces, muchas veces nosotros no somos conscientes de cuál es la decisión que debemos tomar, pero el Espíritu Santo sí nos capacita para discernir. ¿Cómo podemos nosotros tener esa docilidad para entender ese discernimiento que nos va a enseñar el Espíritu Santo? Parece tan simple, pero discernir o distinguir el bien del mal no es a veces tan fácil. Lo vemos en nuestro tiempo. Hoy a muchas cosas malas se le dice esto es normal, esto es natural. Y sabemos de batallas ideológicas, batallas culturales, donde nos han impuesto la muerte, por ejemplo, de un bebé, como ya no solamente que no es delito, sino que es un derecho, es un derecho. La muerte de un enfermo ya no es un delito, ya es un derecho. El acabar con el amor humano ya es un derecho. Entonces, al principio de la vida el aborto, en la mitad de la vida la separación, los divorcios, en el final de la vida la eutanasia. Y hoy tú le preguntas a mucha gente, sobre todo la más joven, y te van a decir, esto es normal, esto es natural, esto es un derecho, ni más faltaba, estamos en el siglo XXI. Y con ese argumento muy superficial y muy sofístico, nosotros despachamos cualquiera de estas batallas culturales e ideológicas que había hoy en día. Sobre esto, por ejemplo, hay una reflexión muy sabia. En el caso cuando la mujer dice, yo soy dueña de mi cuerpo, y eso es cierto, pero también hay que respetar una vida que está ahí en el cuerpo, y el Espíritu Santo, si no lo invocamos, nos va a llevar simplemente a rajatabla, a mirar nuestro punto de vista, a imponer nuestro criterio y a dejar que una ideología inclusive se imponga por encima de la biología. Hoy toda esta redefinición de roles de género que se ha llamado ideología de gender o en castellano ideología de género es una batalla de la mentira contra la verdad, donde dicen es que es el discurso religioso y decimos no, es la razón humana iluminada por el Espíritu Santo o es la biología la que nos dice este amor es antinatural, este rol que tú dices más allá de heterosexualidad o masculino o femenino, no es un rol lógico, es un rol impuesto ideológicamente. En eso el Espíritu Santo creo que hay que pedirlo para nuestros líderes, nuestros legisladores, nuestros jueces, para que ellos no con base, digamos, en la ideología o en el pensamiento políticamente dominante, políticamente correcto y políticamente impuesto, dicten sentencias, impongan leyes. Hoy se enseñe lo que se enseña a los niños, todo tipo de desviaciones en nombre supuestamente de una nueva verdad, de una nueva ética, de una nueva moral. El Espíritu Santo es ese, como dice Jesús, maestro interior que le dice a uno, esto está bien, esto está mal. Es tan sencillo, Joana, por ejemplo, me dice una persona, padre, yo fui a confesarme con este sacerdote, le comenté que tenía esta relación de adulterio y él me dijo, eso es normal, si vos querés a la otra persona es normal, o estoy con una persona del mismo sexo, no es normal, después de que se quieran es normal. Y la persona me lo que me dijo, padre, yo creo que ese sacerdote está equivocado,
porque yo me levanté de esa silla del confesionario, pero siento como intranquilidad, siento que hay algo que no. Y yo le dije, mira, es el Espíritu Santo obrando en ti por encima de ese sacerdote que no es orientador, sino desorientador, y no da la opinión del Evangelio, sino su opinión personal. Entonces, frente al adulterio esto es normal, frente a una persona del mismo sexo esto es natural, y tu luz, la luz de la razón natural, la ley natural y el Espíritu Santo te dice, esto no es tan claro. La biología me muestra, por ejemplo, que el hombre es dador, que la mujer es receptora, que dos hombres son dadores, que dos mujeres son receptoras, y que este dato de la biología no lo podemos nosotros negar porque es la ideología, porque es el pensamiento políticamente correcto, sino dejarnos iluminar por la razón natural. Padre, hay un término que yo he escuchado mucho y es a veces que las personas se refieren diciendo, ve, tuviste un espíritu santazo, es decir, en algún momento una inspiración que vino de parte de Dios por medio del Espíritu. ¿Cómo hace uno para no ser piedra de tropiezo y no permitir y no ponerle freno a lo que el Espíritu de Dios está mostrando y quiere fluir, sino que entonces uno se centra es en lo que uno ha planeado, en su palabra, en lo que uno cree que es? ¿Cómo hace uno para dejar que fluya ese Espíritu Santo y no ponerle ese freno? Una buena pregunta, Joana, y una difícil respuesta. Muchas acciones en la vida las hacemos nosotros pensando que es la voluntad de Dios. Yo he encontrado tres condiciones de la voluntad de Dios. La primera, que la voluntad de Dios se descubre en el tiempo, por excepción de manera instantánea, como la conversión. Las conversiones más reales que yo he visto en mi vida son conversiones procesuales, en proceso, progresivas. El caso narrado en Hechos de los Apóstoles de San Pablo es la excepción. Iba a Damasco, una voz que le habla desde el cielo, una luz que lo deja ciego y empieza su camino de conversión. Esto es la excepción. Lo usual es que el Espíritu de Dios y la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo, trabaje es en el tiempo, en el tiempo. No corramos porque a veces son nuestras emociones, nuestros deseos interiores los que nos guían y decimos, esto es de Dios. Y de pronto es simplemente algo humano. Coloco ejemplos, te metiste en un negocio, te endeudaste para comprar un carro, en una casa y dices, no, es que es la bendición de Dios. Y ya luego cuando vienen las deudas y te ahogas y dices, pero Dios, pero esta bendición se me volvió un agobio. De pronto no, la bendición de Dios era un deseo humano, una emoción humana, y uno de pronto se metió en lo que no era. Entonces, una primera regla para descubrir cómo actúa el Espíritu Santo, el tiempo. Una segunda regla, casi toda la voluntad de Dios en la vida humana implica cruz. Eh, Cuando todo de entrada es bueno, a veces de salida es malo. En el caso de Dios es lo contrario. Cuando de entrada implica cruz, de pronto de salida implica gloria, triunfo. Uno es muy dado a vivir los gloriosos de la vida anticipadamente y negar o ignorar o no mirar los dolorosos. Hacer la voluntad de Dios, Joana, y amigas y amigos conectados implica cruz. Por ejemplo, Dios quiere que se luche en un matrimonio. Dios quiere que luchemos en un matrimonio. Y a veces le he dicho a una persona, es tu voluntad divorciarte, pero no es la voluntad de Dios. Le decía a un hermano sacerdote bastante joven, 34 años, le dije, no te retires del ministerio. No, que esto no es lo mío, que estoy cansado, le dije, pero qué cansado con 34 años. Y le dije, batallar. La voluntad de Dios es batallar este don, este regalo que te ha dado el sacerdocio, pero uno no puede cambiar el matrimonio de pareja o cambiar el sacerdocio como cambiando de carro, de ropa. ¿Que es que hay cruz? Sí, es que el soltero tiene cruz, el casado tiene cruz,
el viejo tiene cruz, el joven tiene cruz, el enfermo tiene cruz, el sano tiene cruz, todos tenemos cruces, pero hay que batallar. Y la voluntad de Dios normalmente pasa por cruz. De hecho, Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, muera a sí mismo y cargue con su cruz. Solo entonces sígame. Entonces esto segundo es muy importante. Y lo tercero, uno descubre mucho la acción de Dios, además del tiempo, además de la cruz que implica, uno descubre la voluntad de Dios en la historia personal, en las personas con las que convive, en las circunstancias actuales. Ahí descubre la acción del Espíritu Santo en tu vida. Dios me pone a mí a evangelizar en Amén Comunicaciones y ahora en la casa de encuentros que invitamos Montemaría, una hora de Medellín, un lugar precioso, lleno de verde y de naturaleza, de árboles, montañas, valles y flores. Nos pone a evangelizar ahí. Es lo que el Señor nos pide. Son las circunstancias actuales de los de mi vida. En otro momento me pedía la última parroquia donde estuve, San Juan Bautista de la Salle. Yo tengo que leer eso. Yo tengo que leer esas circunstancias, leer el hoy de mi vida, la historia, las personas con las que convivo, y ahí el Espíritu Santo está trabajando y actuando. No me pide, váyase para el África y arranque unas a primeras. Puede que sea lo excepcional, pero lo normal es en mi historia, en el tiempo e implicando cruz, cómo actúa y nos muestra el Espíritu Santo cómo trabajar en la vida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Padre, y en un cuarto momento de cómo obra el Espíritu Santo para alejarnos y librarnos del mal, es entender que Él es abogado, que Él es defensor, que Él es el paráclito. Y con ello traemos a colación una cita bíblica que más que una cita es una promesa, Padre, que nos habla de que nosotros en algún momento cuando tengamos que hablar en nombre de Dios, Él nos dirá qué palabras debemos decir, como ese defensor que está ahí poniendo y exponiéndose por nosotros, pero eso requiere una profunda fe y expliquemos también el contexto de un poquito, Padre, de esta cita bíblica. Sí. Si recordamos el Evangelio de estos días, concretamente en la fiesta de San Lucas, evangelista, eh, decía San Lucas, el Evangelio, que Jesús nos envía a sus discípulos como corderos en medio de lobos. Y esta es una imagen muy gráfica y muy potente de lo que es el trabajo de un cristiano, el trabajo de un evangelizador, el trabajo de un pastor o una pastora de almas en el mundo. A veces somos corderos aparentemente ingenuos, aparentemente inocentones, en medio de lobos, donde está la malicia humana, donde está la ambición humana, donde está el espíritu del mundo. Esa es una realidad. Y un cordero espera ser defendido. Jesús, en ese sentido, hace una promesa que tú señalabas: los van a perseguir, los van a llevar ante jueces, gobernantes, reyes, ante tribunales. Y dice lo siguiente: no se preocupen de su defensa, no se preocupen de su defensa. El Espíritu Santo les dará las palabras y la sabiduría en su momento oportuno para saberse presentar ante los hombres. Pedro narra en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5 cómo vivieron varias veces persecuciones de las autoridades de la ciudad de Jerusalén, donde a la muerte de Jesús se despertó como una cacería de brujas, como hoy hay una cacería de brujas frente a sacerdotes y frente a la iglesia, a ver dónde está el malo y señalar los delitos. Hubo una cacería de brujas en el comienzo de la iglesia y Pedro, con mucha parresía, con mucha fuerza y libertad interior, dirá a las autoridades de Jerusalén: ustedes me piden que no predique el nombre de ese, que me lo han prohibido, el nombre de Jesús, y que me van a azotar y encarcelar. Pues les tengo que decir algo: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Les dirá el apóstol Pedro. Ellos los han azotado y dice que marcharon muy tranquilos y muy contentos después de haber sido azotados
humillados por anunciar el nombre de Jesús. Esto que indica que nosotros no nos podemos acobardar cuando hayan momentos de dificultad. He visto muchos cristianos y muchos católicos concretamente que en tiempos de prueba, de dificultad, reniegan de la fe, se desaniman, dejan el movimiento apostólico, dejan la parroquia, tuvieron dificultad con su párroco, tuvieron dificultad con alguien del grupo de pastoral, no lo reconocieron, no lo valoraron. Entonces el Espíritu Santo nos defiende. Hoy los sacerdotes estamos en el ojo del huracán y nos acusan de todo. Y para que los sacerdotes fuéramos culpables de todos los males del mundo y la iglesia, habrá que seguir anunciando el Evangelio con paz, con la mansedumbre de los corderos, con la confianza de los hijos de Dios, pero hay que seguir anunciando el Evangelio en la certeza de que el Espíritu Santo nos asiste, nos acompaña y nos da la fortaleza, el coraje, la parresía, que es una palabra muy linda y muy bíblica, la fuerza y la libertad interior para no dejar de anunciar al Señor. Padre, esta cita bíblica que dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, yo pienso que es esa falta también de encarnar esta promesa y de hacer las cosas en nombre de Dios y con el respaldo del Espíritu Santo, con esa confianza de que está el respaldo del Espíritu Santo. Porque hay algo, y lo recuerdo mucho, que lo aprendí precisamente de usted, que a veces hay muchos falsos respetos humanos que a uno lo hacen de pronto quedarse de brazos cruzados y con muchos miedos y no salir a anunciar la buena noticia, por ejemplo, en este contexto del Evangelio, y quedarnos entonces allí, pues como en esa zona de confort. Nosotros, ¿cómo podemos entender que Jesús es nuestro abogado? Y creo que en este punto aquí se me está viniendo a la cabeza, Padre, cuando, por ejemplo, usted da las charlas, las prédicas, que se toma el trabajo de estructurar, de orar, de planear, pero que llega en el momento que está dando la charla y que de pronto toma otro giro. Yo pienso que ese también es como ese soplo del Espíritu que sabe la necesidad de su pueblo y que pone las palabras precisamente en ese momento y como usted lo hace en nombre del Señor, pues no hay miedo, no hay temor porque quien habla es el Señor. Tú has tocado una palabra clave, Joana, y es que hoy hay muchos falsos respetos humanos. Digamos, el mundo digital de las redes sociales. Yo hablo con muchos sacerdotes, invitándolos a la Eucaristía digital. Y me dicen, Carlos, hermano, toda mi admiración por ese trabajo de evangelización digital, pero yo le tengo pánico a una cámara de televisión. Entonces yo le digo al sacerdote, hermano sacerdote, le digo, vos sos un cobarde. Le digo así charlando, le digo, vos sos un cobarde, porque esta Eucaristía puede hacer mucho bien a muchísima gente que le está viendo desde distintos países que no tiene una parroquia cercana, que necesitan tu palabra y tener el don de unción. Y yo trato de preocuparme mucho de eso cuando invito sacerdotes, verles la unción, que es un don de Dios, es un regalo del Espíritu Santo. Y a veces manejamos muchos falsos, tú lo decías, falsos respetos humanos. Cuando hace casi 13 años empezó la productora Men Comunicaciones, marzo del 2010, hace 12 años y medio, a mí me decían, Carlos, uno en redes sociales lo pueden volver ropa de trabajo. Y le dije, me importa un tamarindo. Jesús no debe dejar de ser anunciado. Y Jesús no debe dejar de ser proclamado y hay que hacerlo. Y eso de que unos te aprueben y otros no, uno tiene que aprender a reírse de eso. Lo vivió Jesús, lo vivieron los santos, lo viven los hombres de a pie. ¿Por qué no lo vamos a vivir nosotros? Mucha gente ha dejado de hacer el proyecto de Dios en su vida por falsos respetos humanos. Te voy a decir una palabra muy fuerte, por cobardes, por miedo, por el que dirán, el que opinarán. Nosotros no podemos dejar de hacer el bien y de anunciar las maravillas de la vida nueva del resucitado en nosotros, lo que ha hecho en nuestra vida, simplemente porque algún criticón, alguna persona amargosa, resentida, endurecida de corazón no le parezca. Uno no ha visto sino, y lo vemos nosotros en nuestras redes sociales, la gratitud de la gente, el cariño y la valoración por llevar un mensaje. Y los invito para que ustedes que escuchan esto no se guarden este mensaje, sino que lo compartan con sus familias, sean multiplicadores, porque como tú decías, Joana,
la mies, la finca del mundo es muy grande, pues los trabajadores, los que están allá labrando la tierra son muy pocos. Por eso dice Jesús, rueguen al Padre Dios para que mande trabajadores a su finca, a su cosecha. Así es, y no tener miedos porque quienes confían en el Señor nunca quedan defraudados, Él siempre respalda. Bueno, Padre, en un quinto momento de la manera en cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida es que es el santificador. ¿Cómo podemos entender en este punto, Padre, que el Espíritu Santo es el santificador? Yo lo interpretaba en esta cita bíblica, de pronto cuando Jesús nos dice que seamos santos, como mi Padre del cielo es santo, pero entonces uno queda de pronto como, bueno, ¿y cómo lo hago? Pues llega el Espíritu Santo con todos los dones, con todos los carismas para labrarnos ese camino. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida, como lo decimos en el credo. Señor y dador de vida, nos da nueva vida, nos regenera, nos hace nuevas criaturas, nueva creación. Esto es muy lindo, que lo decimos un poco en la primera palabra, ser testigos, porque soy testimonio de una nueva criatura, una nueva creación. Pero además de esa nueva creación, por ejemplo, que nos habla el profeta Ezequiel, los huesos secos que se van juntando, van montándose los tendones, los músculos, luego la piel, y adquieren vida finalmente el espíritu. Es un espíritu que levanta muertos, que da nueva vida, y es una manera simbólica y preciosa que trae el profeta Ezequiel, no recuerdo, es capítulo 36 o 37, y nos habla de esa nueva creación, pero hay algo muy lindo y es la acción santificadora del Espíritu. Jesús nos dice, sean santos, como mi Padre del cielo es santo. De hecho, en algunas cartas del Nuevo Testamento a los cristianos se les llamaba los santos de Dios. El cristiano es ser santo. Y la iglesia le ha dado tanta importancia a esto que justo el 1 de noviembre, o sea, de este martes en 8 días, el 1 de noviembre la iglesia celebra en una sola fecha todos los santos, esa pléyade, ese firmamento lleno de estrellas luminosas que han guiado a la iglesia y la sociedad y al mundo por siglos. Yo siento que los santos son los grandes iluminados, que los santos son los grandes guías que al mundo le han dado luz y que han mostrado cuál es el camino a seguir. No son los sacerdotes los que han guiado el mundo, no los sacerdotes santos, porque hay muchos sacerdotes que nunca fue santo y vivió una vida muy tibia. No son los obispos, no los obispos santos, no son los papas, sino los papas santos, no son los laicos, sino los laicos santos, los que han dado luz, guía, potencia, fuego, fuerza al anuncio del Evangelio. Es la vida de Dios en nosotros. A mí me dicen, padre, ayúdeme y de una charla vamos a recoger fondos para evangelizar más en la parroquia y hacer un salón de pastoral. Y yo le digo, la plata no es la que hace evangelización, es el Espíritu Santo el que renueva el corazón, el que hace nuevas criaturas, el que da fuego en el corazón y nos permite anunciar a Jesús de una manera totalmente distinta. ¿Qué decían de Jesús sus paisanos? Que tiene este rabino, que tiene este maestro, que lo que dice lo hemos oído de otros rabinos, pero en él tiene un acento especial. Es que Jesús era el lleno del Espíritu Santo, era el santo por excelencia, igual en todo al hombre menos en el pecado, y en él sus palabras eran vida, sus palabras tenían fuego, sus palabras transformaban, sus palabras cuestionaban profundamente la existencia humana. Entonces, la tarea del Espíritu, santificarnos, lo sintetizo con esto, el más grande servicio hoy a la humanidad es, Padre, dar mercado a un pobre, Padre, pagar los servicios públicos de agua y energía de una persona necesitada. No, el mayor servicio hoy a la sociedad es el servicio de tu propia santificación, porque un santo tiene la luz de Dios y en esta sociedad de ciegos, en esta sociedad de crisis moral, en esta sociedad que hoy llama progreso a lo que no es progreso y llama bien a lo que es maldad.
y llama luz a lo que es oscuridad. Hoy se necesitan que los santos, por su vida de oración, por su vida de amor, por su vida de testimonio, iluminen, guíen, conduzcan, inspiren el camino de los demás. Padre, de todos los dones que nosotros recibimos del Espíritu Santo, y de pronto con esto podemos ir terminando, ¿cuál es el que nosotros deberíamos de pedir más para estar más preparados frente al mal? Sí, Todos son importantes, pero ¿cuál sería su consejo que le pidamos al Espíritu Santo que nos dote de ese don? sí. Isaías nos habla de el Espíritu que toma al siervo de Dios y sobre él desciende, sobre ese tronco de Jesús desciende espíritu de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, de fortaleza, de consejo, de piedad, de temor de Dios. El libro de la sabiduría es un texto precioso, dice que toda sabiduría comienza por el temor de Dios, por el respeto a Dios. Hoy no hay temor de Dios, Joana. Hoy no hay respeto a la ley de Dios. Hoy el ser humano se siente Dios de sí mismo. Hoy el ser humano se da sus propias leyes. Hoy el ser humano le dice a la mamá, al papá, a los abuelos, abuelo, eso era en tu época, en tus tiempos, esto cambió. Las leyes humanas cambian cada que cambia de Congreso, de políticos o de gobernantes y nos metieron. Hace 15 años nos pareció un horror el aborto. Luego nos dijeron, no es solo en 3 casos y es una eventualidad, violación, peligro para la vida de la madre o malformación del feto. Luego nos dijeron, no, ya no es para estos casos, pasaron 15 años y dijeron, ya es para todos los casos. Luego nos dijeron hasta 6 meses, 24 semanas. Y ahora están propugnando en Naciones Unidas que ya no es un delito, sino que es un derecho y que como derecho hay que exigirlo. Esto es una cuestión, un puro cambio cultural en 15, 20 años. El ser humano, el gobernante, el político, y ellos obedeciendo ideologías externas, por encima de ellos, jugamos a ser Dios de nosotros mismos. Yo he aprendido, Joana, a tener temor de Dios. Dios es misericordia, pero Dios es justicia. Y yo siento que un principio para uno ser protegido del mal, un principio para no ser protegido de sus propios engaños, del pecado, es el respeto, el temor de Dios, que hoy se ha perdido. Ah, es que ese es un bacán, es que ese es pura misericordia. Dios es misericordia, pero Dios es justicia. Lo que hagas bien en la vida, Dios te lo pagará. Y lo que hagas mal en la vida, Dios te lo cobrará en esta vida y en la otra. Y lo he visto en muchísimas personas. Y el que hace el bien, no se desanime, Dios lo premiará. Y el que hace el mal y cree que va a quedar impune, espere que Dios también, en su momento y de la manera que menos pienses, también te pedirá cuentas. Hay que tener temor de Dios, que no es nada distinto, sino respeto a la ley de Dios, que es una ley sabia, eterna y una ley perfecta para los hombres. Padre, muchas gracias. La verdad es que lo tomo para mí y para todas las personas, pues gracias por ese consejo. Y bueno, lo quiero pedir el gran favor que finalicemos con la oración y de pronto haciendo un recuento de cuáles fueron esas 5 maneras de cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida para librarnos del mal. Sí. Te damos gracias, Señor, por esta reflexión que nos has permitido hacer para las personitas que están conectadas y luego las que nos van a ver. Oramos por sus familias, oramos por la salud de todos los que están participando de estas charlas en vivo o en diferido. Oramos por la unidad de sus hogares, el amor en sus matrimonios. Oramos para que no pierdan la fe. Dice Jesús, hablando de la oración, cuando vuelve el Hijo del Hombre, la venida segunda y definitiva encontrará todavía fe en esta tierra, que el materialismo, que las ideologías, que este lavado cerebral que hoy tienen sobre todo nuestros queridos jóvenes, sus hijos,
que los ha alejado de la religión, los ha alejado de la fe, los ha alejado del amor de Dios, por entregarse a vivir con mucho descontrol del mundo. Eh, Ustedes sean instrumentos, papás y mamás, para sus hijos y sepan hablarles de Dios con amor, con sabiduría, con firmeza, con claridad. Que sintamos que el Espíritu de la verdad, ese Maestro interior, nos la mostrará, que nos ayude a dar testimonio desde nuestra propia vida de lo que Dios ha hecho en nosotros. Que sea ese Espíritu consolador que en momentos de tristeza nos levanta, nos consuela, y el Espíritu intercesor, abogado, defensor, que frente a persecuciones y males nos protege y nos cuida. Que sea el Espíritu santificador que está con nosotros y nos quiere mejores seres humanos como un gran servicio a esta sociedad y a la humanidad. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Y a todos les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Dios lo bendiga. Dios los bendiga también a todos. Y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Hasta pronto. Paz y bien.